darle gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha llevado paso a paso para bendecir a otras personas, para que otras personas puedan ser bendecidas por la palabra del Señor. Ese es nuestro gran anhelo, ese es nuestro gran deseo en nuestro corazón de que cada uno de ustedes, los que están viéndome en esta noche, puedan recibir de parte de Dios una palabra no adulterada, como dice el apóstol, no un alimento espiritual adulterado, no un alimento espiritual acomodado, no un alimento espiritual solamente de humanismo, de sentirte bien, sino que realmente cuando nosotros recibimos la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, somos bendecidos, nuestra vida comienza a dar fruto. Y quiero esta noche darles la bienvenida y quiero que vayamos a la palabra del Señor, vamos a sumergirnos en esta enseñanza de esta noche, una palabra bien hermosa que está en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el verso 15. Y antes de leer, quiero compartirles, quiero contextualizarlos, porque creo que es bueno cuando somos contextualizados en cuanto a la palabra, en cuanto al libro como tal, en cuanto a por qué se escribe y por qué vamos aquí. Y el libro de Cantar de los Cantares todo proyecta a que el rey Salomón escribe cantares. El rey Salomón escribe el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y escribe el libro de Cantares. Y este es un libro maravilloso, es un libro precioso, es un canto de amor, es la descripción que Salomón hace con una joven que es de Sulam, una provincia del pueblo de Israel, una sulamita. Y él está enamorado de ella. Digamos que obviamente él, de ahí en cada uno de los versos, de las estrofas, de cada estribillo de este poema, porque si nosotros leemos Cantar de los Cantares, lo que vamos a ver es un canto, ¿no? Por eso se llama Cantar de los Cantares, porque es un canto poético, es un canto de amor. Es un canto que describe el amor donde él le habla a su novia, a la sulamita, y ella le responde. Es una historia preciosa de amor, muy hermosa, que es importante porque digamos que muchos lo utilizan, el Cantar de los Cantares, para hablar acerca del matrimonio, acerca de cómo debe ser la relación no solo de los casados, sino también del noviazgo. Eso es bien importante que nosotros podamos leer Cantar de los Cantares y poder comprender muchas cosas acerca de las relaciones de pareja. Eso es bien importante. Porque la palabra de Dios nos da una riqueza bíblica y nos da una riqueza que podemos aplicar a cada área de nuestras vidas. Y eso es bien importante para nosotros, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos respuesta. Y en este libro de Cantares encontramos esa relación de amor, esa declaración de amor entre Salomón y esta mujer, la sulamita. Y es precioso, es un amor puro, es un amor inspirado por Dios, y cómo el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a esta palabra. El Espíritu Santo nos regala este libro. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ningún libro de la Biblia o ninguna parte de la Biblia sobra, o de pronto para nosotros es difícil de comprender. Pero el Espíritu Santo inspira al rey Salomón para que pueda plasmar en este libro esta preciosa historia de amor que es bien, bien hermosa. Pero más allá de lo que les hablo, de que es un libro en el cual nosotros podemos aprender, los que son casados o los que están en esa búsqueda de la persona idónea, de ese hombre o de esa mujer, esa persona especial en su vida, el libro de Cantar de los Cantares va más allá.
el centro de la palabra de Dios, como he venido enseñando durante mucho tiempo, es la palabra de Dios, el núcleo de ella es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el núcleo de la palabra y toda la palabra apunta hacia Él. Todas las palabras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado siempre de una u otra manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan al Señor Jesucristo porque Él es la esencia, Él es el Salvador, Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y cuando el Señor Jesucristo decía esto, pues obviamente no estaban los evangelios, estaba el Antiguo Testamento, estaba la ley, estaban los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapiensales. Y el Señor les dice a los judíos en ese momento, escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a ustedes a tener la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Es decir, la palabra desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento apunta y testifica acerca del Salvador. Cuán importante esto. Y cuando nosotros leemos Cantar de los Cantares es la descripción de Cristo y su iglesia. Acordémonos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, en el verso 25, y quiero leerles ese verso, Efesios capítulo 5, en el verso 25. Y dice así la palabra del Señor. Ya les leo. Efesios capítulo 5 en el verso 25 al 27. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, en el verso 25 al 27. El apóstol Pablo describe la relación de Cristo y la iglesia. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia o la revelación de la iglesia no había sido hecha. El pueblo de Israel estaba congregado y es levantado como una nación, pero la revelación de la iglesia viene a través de Cristo. Cristo es el que establece la iglesia. Cristo establece y funda una iglesia a partir del día de Pentecostés. Eso lo encontramos en Hechos en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y la iglesia que el Señor Jesucristo había fundado comienza a caminar. Y es bien importante porque nosotros como iglesia hay dos conceptos que el Nuevo Testamento nos da acerca de la iglesia. Uno, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y la segunda revelación o el segundo principio que se nos enseña es que la iglesia es la novia de Cristo. Miremos aquí en Efesios capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí lo que está describiendo el apóstol Pablo es que así como nosotros, los que tenemos nuestras esposas, nuestra relación como casados, dice que nosotros como hombres debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es decir, el estándar de amor de un hombre hacia una mujer dentro del matrimonio no está medido en cuánto yo haga por mi esposa o cuánto yo le dé. No, la comparación que el apóstol Pablo me coloca a mí y el estándar es que así como Cristo ha amado a la iglesia y se entregó por ella, así mismo yo debo amar a mi esposa. Y es bien, bien importante esta palabra y me gustaría en otra ocasión poderles hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice de las relaciones y los matrimonios. Pero aquí quiero contextualizarlos para poder ir a Cantares. Y el apóstol Pablo le dice a los hombres, les dicen, amen a las mujeres, amen a sus esposas, de tal manera como Cristo se entregó y amó a su
a su iglesia, dice aquí, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre, el marido, debe estar siempre en la posición de entrega a su esposa. El amor hacia ella debe ser un amor entregado, un amor que entrega, un amor que da hacia ella, no solamente lo financiero. Porque hay personas que han limitado las relaciones y el rol del hombre en el matrimonio en que tiene que dar solamente dinero. Pero así como el Señor cuida a su iglesia, se entregó el Señor Jesucristo por su iglesia, dio todo por ella, la ama, la cuida, la perfecciona. Así nosotros, como hombres, como cabezas de nuestro hogar, debemos estar siempre amando a nuestras esposas. Y miren lo que dice en el verso 26, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor santifica a la iglesia a través de su sangre. Nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido santificados a través de la sangre del Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Dice en el verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se entregó a sí mismo por la iglesia, por cada uno de nosotros los creyentes, para que a través de su sangre, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo universal, ese cuerpo de aquellas personas que han recibido y aceptado al Señor Jesucristo en su vida, que han creído en Él, en su sacrificio y caminan en la fe del Señor Jesucristo, somos la iglesia. Y el Señor lava a la iglesia a través de su sangre para presentársela a sí mismo como su novia. Entonces, para que nosotros podamos descubrir lo que la palabra de Dios dice de cuál es esa relación de Cristo y la iglesia, pues lo más hermoso que podemos encontrar es en el libro de Cantar de los Cantares. El amor que le expresa el rey Salomón a esa mujer, a esa novia, la Sulamita. Ese romanticismo, ese amor, esa descripción, esa pasión que tenía por ella. Es un libro precioso que quiero invitarlos a que puedan leerlo, porque es un libro maravilloso, es un libro de amor, es un libro que describe ese amor. Pero debemos ir a la palabra, debemos ser teológicos, debemos tener un fundamento de cristología en nuestra vida y tener un fundamento realmente bíblico, porque a pesar de que podemos aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas, en la esencia y el real significado de Cantar de los Cantares es esa descripción de Cristo y la iglesia, ese amor que el Señor nos ha entregado a nosotros a través de su preciosa sangre para fundar una iglesia que es su novia, que es su amada, y que nuestra fe y nuestra convicción bíblica de lo que el Señor promete es que el Señor vendrá por su iglesia. Miremos lo que dice en Segunda de Corintios en el capítulo 11. Miren lo que dice la palabra en el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vuelvo y leo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Con esto los quiero ubicar un poco en por qué Cantares, por qué Cantar de los Cantares está escrito y por qué el Espíritu Santo no solamente coloca por su inspiración y su gracia y su misericordia este libro, sino que nosotros debemos ir un poco más allá y poder comprender ese amor del Mesías, de nuestro Señor amado Jesucristo, por su iglesia, por esa iglesia que el Señor funda, esa iglesia que el Señor levanta. Y es esa iglesia que lo ama, es una iglesia que todos aquellos creyentes en el Señor Jesucristo, en algún momento estaremos con Él
en el cielo, porque esa es nuestra promesa. Estaremos con Él, juntamente con Él, porque Él nos ha comprado con su propia sangre. Entonces, ahora sí vamos a Cantar de los Cantares, nuevamente en el capítulo 2, en el verso 15. Vamos al verso 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vuelvo y leo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Si nosotros vamos a través de la palabra de Dios y estudiamos la palabra, uno de los grandes ejemplos o metáforas que Dios usa para hablarle a su pueblo son las viñas. Desde que nosotros vemos esa mención en Génesis en el capítulo 9, dice la palabra que cuando Noé pasa el diluvio, pasa ese tiempo de pacto donde Dios le revela el arco iris, dice la palabra que Noé planta una viña. Y vemos nosotros a través de todas las escrituras, de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el final, vemos nosotros que Dios de una de otra manera siempre coloca el ejemplo de la viña. Ese ejemplo que tipifica una vida entregada al Señor, un pueblo que de una de otra manera lo conoce, o como el Señor Jesucristo cuando Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es el Señor Jesucristo el que realmente nos da ese entendimiento pleno de lo que significa la vid. Es decir, a través de las escrituras nosotros encontramos esos viñedos, encontramos esa vid, encontramos ese vino como representación de esa relación que Dios tiene con su pueblo. Y la viña, miren, digamos que cuando uno estudia un poco sobre lo que son los viñedos, lo que es el trabajar la uva, el producir vino, cualquier clase de vino. Pero la vid es una planta que es tan hermosa porque tiene una simbología tan profunda, porque la vid lo que hace es una planta que es una enredadera, es decir, trepa, tiene que trepar, y cuando las personas prueban un vino o lo catan, cuando catan el vino tiene unos sabores, tiene unos matices, porque la tierra tiene que producir y darle, la vid lo que hace es extraer toda la riqueza de la tierra para producir una uva firme, una uva deliciosa, una uva para vino o para cualquier tipo de vino, o simplemente para consumo humano, la uva. Pero es una planta que hace un esfuerzo, hace un gran trabajo interno para producir ese fruto. La uva, la vid, la planta tiene que arrastrarse y tiene que trepar y mientras tanto extraer todo lo que pueda de la tierra, los nutrientes que necesita, y luego producir una uva jugosa y deliciosa. Por eso el Señor dijo: yo soy la vid. Y en otra enseñanza podré especificar por qué Cristo es la vid. Pero aquí dice claramente, dice en el capítulo 2 de Cantares, en el verso 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas. Porque miren, hay algo, y es que la vid tiene que tener las condiciones geográficas y climáticas adecuadas para dar la uva. No en cualquier lugar se puede plantar la uva. La uva tiene que tener una temperatura. Por eso encontramos países del mundo como Chile, algunas partes de México, algunas partes de Argentina, Francia, también algunas partes en Estados Unidos son productores
pero tiene que haber unas condiciones climáticas perfectas para poder producir esa uva deliciosa. Pero miren, hay que tener un cuidado tan grande con las uvas, con esta viña, porque la viña tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Hay hongos, hay factores, hay insectos que se las comen. Pero aquí en el capítulo 2, en el verso 15, Dios nos hace una advertencia. Pero ¿qué representa para nosotros el vino? ¿Qué representa para nosotros la vid? En la Biblia, la vid representa el gozo de nuestro corazón, el gozo de nuestra vida. Quiero leerles Efesios capítulo 5 en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces miren que la palabra de Dios compara cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ellos están allí llenos de gozo por haber recibido el Espíritu Santo, la gente que los comienza a ver les dicen que estaban ebrios, que estaban borrachos, digámoslo así. Y les dicen que estaban llenos de mosto y ellos dicen, no, estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor hace la obra en nuestras vidas, sea cual sea, cuando caminamos con el Señor, lo primero que se produce en nosotros, y de eso hemos hablado del fruto del Espíritu, pero hay gozo en nuestro corazón, hay gozo en nuestra vida. El gozo del Señor, dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de nuestro corazón está representado en la palabra de Dios por ese vino, por esa uva, por ese fruto de la vida. Es una representación de lo que Dios hace en tu vida. Dios, en su propósito y en lo que Dios comienza a hacer, Dios cambia la amargura de tu corazón por gozo. Dios cambia tu preocupación, tu ansiedad por gozo. Como les enseñaba en algún momento, el ser humano no está hecho para la preocupación. Cuando tú te preocupas, cuando tú te estresas, cuando tú te angustias, cuando tú permites que en tu vida haya esa ansiedad, ese desequilibrio emocional por cualquier situación, inmediatamente tu cuerpo lo va a recibir y va a causar en tu vida debilidad o enfermedad. Muchas de las enfermedades que hay en las personas, problemas estomacales, problemas de cualquier índole. Hay muchos problemas, digamos, que vienen a raíz de los problemas emocionales, de que algo en tu vida no está bien. Algo en tu vida no está bien. Cuando muchas veces, les comentaba, en alguna oportunidad tuve un momento donde el enemigo atacó mi vida y tuve una crisis. Hace muchos años, una crisis nerviosa. Inmediatamente cuando entré en ese estrés, en esa angustia, entró a mi cuerpo una infección intestinal y estaba muy mal. Perdí muchos kilos. Y cuando fui al médico, yo recuerdo que me examinó y sentía que mi estómago estaba revolucionado. Y él inmediatamente me dijo, ¿algo te preocupa? ¿Algo te tiene estresado? ¿Algo te tiene angustiado? Entonces le expliqué, le dije, mira, estoy pasando por esta situación. Dijo, mira, tu problema no está en el estómago. No está en tu estómago. Tu problema está en que estás ansioso. Estás lleno de ansiedad, de preocupación y de estrés. A veces hay personas que tienen tantos problemas que el colon es el que recibe absolutamente todas las preocupaciones. Todas esas situaciones las recibe allí. Nosotros como seres humanos no fuimos hechos para la preocupación. Cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto, los hace para que estén en paz, para que estén gozosos, para que puedan disfrutar, para que, dice la palabra, fructifiquen y sojuzguen la tierra, llenen la tierra, disfruten la tierra. El propósito de Dios siempre es que tú seas bendecido. El propósito de Dios no es que tú estés estresado. Ahora,
Vienen las pruebas, claro que sí, pero nuestra confianza y nuestro reposo está en el Señor Jesucristo. Él llevó tu ansiedad, Él llevó tu preocupación. Pero muchos de nosotros no entendemos eso y vivimos vidas llenas de preocupación, de estrés, de ansiedad. Y permitimos y abrimos puertas para que el enemigo de una u otra manera trate de entrar y destruir nuestras vidas. Dios crea y nos da ese gozo. El propósito de Dios y el propósito de su presencia en nosotros es que tú puedas llevar una vida de gozo. Y una vida de gozo no es estar carcajeando todo el día. Eso no es gozo. Gozo es tener una paz interior, una tranquilidad interior que te da esa alegría por parte del Espíritu Santo de que Dios, a pesar de las circunstancias, Él tiene el control. El gozo no es ser una persona que a toda hora está riendo. He visto personas, y lo hemos visto en noticias, personas que ríen y ríen y ríen y a las semanas se estaban suicidando. Personas que estaban llenas de gozo, tranquilas, hacían bromas y se suicidan o intentan suicidarse. Esa alegría exterior no es gozo. El gozo es algo que el Espíritu Santo pone en tu vida. Y Dios nos ha llamado a nosotros a recibir y a cuidar el gozo del Señor en nosotros. Porque Dios no quiere que tú vivas en amargura. Dios no quiere que tú vivas en ansiedad. A pesar de que tú tengas preocupaciones, el Señor dice en su palabra claramente que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El propósito de Dios no es que estés estresado. Y lo dice la palabra en Mateo, cuando el Señor dice que por nada estéis afanosos. Que el Señor no quiere que nosotros estemos en ese afán y en esa ansiedad. Dios quiere que tú puedas tener ese gozo en tu corazón y en tu vida. Que nada, absolutamente nada en tu vida te robe el gozo del Señor Jesucristo. Y el enemigo de una u otra manera va a intentar durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, de sacarte del gozo del Señor. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy así. Yo soy de mal genio. Yo soy una persona de carácter. Y decimos que una persona es de carácter porque es seria. Pero nada más alejado de esto. Porque eso es lo que el mundo de pronto nos quiere vender a nosotros. Pero el Señor dice que nosotros en nuestro corazón debe haber ese gozo, debe haber esa felicidad de saber que el Señor nos ha salvado a través de la cruz del Calvario. Pero que también el Señor tiene el control de tu situación. Y a veces nosotros entramos en esa ansiedad, en esa preocupación, porque para nosotros el tiempo juega un papel importante en nuestra ansiedad. Queremos que Dios nos responda porque creemos que Dios o no nos escuchó o porque se acerca el momento de pagar alguna situación, alguna deuda o alguna cosa y no tenemos el dinero. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si hay alguna situación que te está robando el gozo, examina tu corazón, pero no permitas que el gozo te sea quitado, porque el enemigo quiere robar ese gozo de tu corazón. El enemigo quiere robar esa paz de tu vida con cualquier cosa. El enemigo sabe lo que a ti te incomoda. Y el enemigo en algunos momentos va a querer crear situaciones para incomodarte y preocuparte. Siempre en nuestra vida como creyentes nosotros vamos a estar enfrentados a que nuestra vida tenga ese temor, esa angustia, esa situación donde de pronto tú te preocupas, donde tú te llenas de esa incertidumbre, de ese miedo a lo que va a pasar.
Y el enemigo, en el momento que el enemigo robe el gozo de tu corazón, en el momento en que el enemigo pueda robar tu gozo y a cambio poner temor, a cambio poner angustia, a cambio poner miedo, a cambio poder poner preocupación, en ese momento la perspectiva y la fe que tú tienes en Dios se ha ido. Porque tu vida no puede estar aferrada a lo que sucede frente a ti. Tu vida no puede estar marcada por las circunstancias que te están rodeando, aun cuando sean difíciles. Pero tu confianza y tu firmeza en el Señor deben darte y producir ese gozo de saber que Dios tiene el control de todo y Dios hará. Por eso dice la palabra en el Salmo 37. Dice, deleítate en el Señor. Deleítate. Y esa palabra deleite es disfrutar con alegría. Cuando yo me deleito en algo, cuando yo disfruto algo, en ese momento estoy tomando la decisión de vivir una situación con alegría, con tranquilidad, con gozo. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no dice, angústiate y yo te voy a dar. No, Dios te dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Dios no quiere que tú estés angustiado. Dios no quiere que tú hagas oraciones desesperadas donde dures horas orando de una manera de pronto donde estás en mortal angustia. A veces nos quebrantamos delante del Señor, pero tú no eres un mendigo. Tú eres un hijo de Dios. Y a veces hay personas que oran con un desespero. Eso no es muestra de fe. Fe es cuando tú sabes que tienes una audiencia con tu Padre Celestial. Si nosotros somos malos, dice la palabra, y damos buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará a nosotros cosas buenas? Y te dará cosas buenas. Por eso confía en el Señor. Confía en que cuando tú tienes esa plena certeza de que Dios está contigo, no puedes permitir que el gozo sea robado. El gozo es lo más importante de nosotros, porque lo contrario al gozo es la preocupación. Lo contrario al gozo es la ansiedad. Lo contrario al gozo es el miedo, porque te intranquiliza, porque sientes que perdiste el control. Y nosotros los seres humanos tenemos un pensamiento de que siempre queremos tener el control de nuestras vidas. Y creemos que tenemos el control de nuestras vidas. Y que cuando todo alrededor tuyo está funcionando bien, entonces ahí sí tienes gozo. Pero el gozo en la palabra de Dios, ese vino que nos representa a través de la palabra de Dios, representa un vino delicioso. Por eso el Señor en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, cuando dice la palabra que el Señor es invitado y estaba María y estaban los discípulos, algunos de ellos, y se acaba el vino. Y el Señor habían unas tinajas de agua, las manda llenar las tinajas de agua. Y el Señor convierte el agua en vino. Porque lo insípido de las pruebas, el agua, lo insabor de la vida, el Señor lo vuelve gozo. Y cuando el maestresala, el que prueba el vino, lo saborea, dice que ha dejado el mejor vino para el final. Tal vez el vino que esta pareja de novios al casarse se habían esforzado en comprar el mejor vino. Pero cuando le traen las tinajas al Señor, llenas de agua,
En ese momento el Señor convierte el agua en vino, y este es un milagro, no solamente para demostrar que Jesús podía hacer un milagro sobrenatural, tenía una simbología muy grande, y era que Dios puede convertir mi vida insípida, mi vida insabora, mi vida sin dulce, mi vida sin gusto, mi vida en pruebas, mi vida en angustia, porque eso es una vida sin Cristo, una vida insípida. ¿Quién va a gozar de la vida si todos los días va a estar llorando? ¿Quién va a gozar de la vida si todos los días está en problemas, está de mal genio, está de cascarrabias, está en angustias, está buscándole problema a todo el mundo? Eso no es una vida de fe. Eso no es una vida de gozo. Y esas tinajas llenas de agua representan eso. Pero el Señor logra cambiar el agua y convertirla en vino. Y cuando aquel maestresala, aquel servidor del matrimonio, prueba el vino, dice: este es el mejor vino que he probado. Porque el vino que produce Cristo en nosotros, el gozo que produce Cristo en nosotros, es un gozo que no es el gozo que te da el mundo. No es el gozo que te da el comprar el último carro, no es el gozo que te da comprar un apartamento, no es el gozo que te da estrenar, no es ni siquiera el gozo cuando tú tienes esa persona amada a tu lado. El gozo del Señor es algo sobrenatural y es la fuerza de tu vida. Nosotros podemos determinar una persona que tiene gozo y fe en su corazón por el estilo de vida que lleva. Si una persona está en amargura, si una persona está en preocupación, en afán, en ansiedad, ahí no hay gozo. Ahí no hay gozo. Ahí hay preocupación, ahí hay estrés, ahí hay ansiedad, ahí hay abatimiento en su vida. Si tú dices que crees en el Señor, pelea por tener gozo en tu vida, por tener gozo en tu corazón, en tu ser. Que el gozo del Señor esté en tu vida en todo tiempo. Que su presencia pueda infundar esa fuerza, ese aliento cada día para que tú puedas caminar con Él. Y no permitas que el gozo te sea robado. No permitas que el gozo del Señor, el gozo de tu corazón sea quitado por algo. Y vamos ahí a Cantares nuevamente. En el capítulo 2, en el verso 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y cuando habla aquí el escritor de Cantares, cuando habla de cazadnos las zorras, se refiere a no solamente hay dos cosas cuando hay amenazas en los viñedos, pero aquí habla de las zorras pequeñas. Hay zorras grandes o hay zorros grandes, y los zorros grandes ya saben cómo poder comerse los frutos. Los zorros comen frutos de lo que encuentran. Comen moras, pueden comerse las fresas, pueden comerse las uvas. Y en esta parte, en el pueblo de Israel, donde habían viñas, se veían amenazados por los zorros. Y los zorros grandes, pues les queda muy fácil coger las uvas y comérselas. Pero dice aquí que nosotros debemos cazar las zorras pequeñas, las pequeñitas. Y las zorras pequeñas, dice la palabra, que ellas dañan o destruyen los grandes viñedos. Dice acá la palabra en el verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Dañan las viñas. Porque las pequeñas lo que hacen es maltratar la planta, porque juegan con ella, porque la pisotean, porque la destruyen, porque jalan, porque están descubriendo cómo cazar y la estropean. La dañan en todo el sentido de la palabra. Y eso es bien importante que nosotros podamos entenderlo. Hay frutos que caen y la Biblia dice en Levítico capítulo 19 y 10 que
cuando la uva se caía, cuando la uva cae, no debía ser recogida, sino que se debía dejar para los extranjeros, para los peregrinos, para que coman de lo que cae en el piso y puedan alimentarse. Entonces el problema no era esos zorritos que se comían lo del piso. Las zorras pequeñas lo que tratan es de encaramarse y trepar para comer la uva y dañarla. Y el escritor ordena cazarlas. Dice, cacen las zorras pequeñas. Se necesita astucia porque el zorro es un animal astuto. Vienen en la noche. Vienen cuando la persona está ocupada o está en otros quehaceres, y esa zorra pequeña, ese zorrito pequeño, lo que hace es venir en las noches y poder maltratar la planta. Y al otro día, lo que estudiaba era que amanecían los viñedos completamente destruidos, marchitados, golpeados por lo que hacen, por cómo pisotean, cómo dañan los viñedos, las zorras. Ahora dice, cazad las zorras pequeñas. Y esto no es otra cosa que examinar nuestro corazón de las cosas pequeñas que nos roban el gozo. Los pequeños pecados en nuestro corazón que roban el gozo en nuestra vida. Tal vez nosotros, como creyentes, hemos dejado aquellos pecados grandes y escandalosos. No robamos, no hacemos cosas indebidas, no matamos, pero permitimos las zorras pequeñas. Permitimos cosas pequeñas, insignificantes, que para nuestros ojos y para los ojos de los demás es normal hacerlo. Pero lo más increíble de esto es que esas pequeñas zorras que tú estás permitiendo en tu vida te están robando el gozo. Te están robando la presencia de Dios en tu vida. Te están robando su gracia. Te están robando ese fruto que el Señor dice en su palabra. El Señor dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere que tu vida dé fruto, pero tal vez no estás dando fruto porque has dado fruto, pero has permitido esas zorras pequeñas en tu vida que se están robando lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere que tú tengas fruto abundante. No solamente que tengas el gozo del Señor, sino que todas tus peticiones sean respondidas. El Señor dice en su palabra, todo lo que pidieres al Padre os será dado para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando Dios a mí me responde una oración, hay gozo. Cuando Dios hace un milagro en mi vida, hay gozo. Cuando Dios me responde, cuando Dios hace algo sobrenatural en mi vida, cuando he esperado algo en mi vida y se cumple, Dios trae gozo a mi vida. La Biblia dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. Cuando algo no sucede en tu vida y has orado, hay tormento. Que debes tener gozo, sí, pero la espera no es fácil. Pero estas viñas, Dios ha dado fruto. Pero las pequeñas zorras, los zorros pequeñitos, están maltratando y se están robando lo que Dios te ha dado. Por eso el escritor de Cantares es enfático. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y el Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, en tu familia. Pero ¿no te has preguntado por qué muchas veces
el fruto de tu vida no es permanente? ¿Por qué de pronto tu prosperidad no es constante? ¿Por qué de pronto las cosas no se dan o se dan con mucha dificultad? ¿No será porque estás permitiendo pequeñas zorras que se están robando lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿No será que hay cosas en las cuales tú estás permitiendo que esas zorras pequeñas roben el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Que roben el fruto de tus oraciones, que roben el fruto de lo que tú has sembrado en Cristo para que Dios responda. Pero apenas sale el fruto, llega esa zorra pequeña que para ti es insignificante, que tú no le das la importancia en tu vida, pero esa zorra pequeña es la que está estropeando tu viña. Esa zorra pequeña, ese pequeño zorrito que parece insignificante, que parece que no hace nada, tú lo permites, pero está dañando tu fruto. Por eso el escritor habla y da la orden diciendo: cazadnos las zorras pequeñas. Y yo veía dos grupos de zorritas que afectan nuestra vida. Unos son los pecaditos que nos parecen a nosotros insignificantes en nuestra vida. Como que no le hacen daño a nadie, como que yo voy a la iglesia, todo está bien, tengo una apariencia de que todo está bien en mi vida. Pero en mi diario vivir, en mi andar diario, hay cosas que yo he permitido en mi vida, que yo permito que estén en mi viña. Cosas como el orgullo. Cuando nosotros somos orgullosos, creemos que de una u otra manera estamos por encima de los demás. Creemos que lo que somos, lo que hemos alcanzado, nos define. A veces somos orgullosos en nuestra forma de hablar. A veces somos orgullosos cómo actuamos con los demás. Porque creemos de una u otra manera que lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que Dios nos ha dado, nos da la capacidad de poder nosotros mirar a las otras personas por debajo del hombro o creer que ya lo hemos logrado todo. La palabra del Señor dice claramente que nosotros no debemos tener un concepto más alto de sí que el que debemos tener, sino que debemos pensar de nosotros con cordura. Es decir, con equilibrio, conforme a Cristo. Cuando hay una persona orgullosa, hay la ausencia de Dios. Cuando nos cuesta perdonar, de pronto tienes alguna persona en la cual te cuesta verla, te revuelve todo, porque hay personas que pasa eso en nuestras vidas y te ha costado perdonarlas. Esa es una zorra pequeña. Y eso está limitando tu vida, el orgullo de poder perdonar, el poder de restaurar, el poder de arreglar una situación en tu vida. El creerte que ya lo tienes todo. Que de pronto tienes tu trabajo, tienes tus cosas y eso te da a ti un cierto estatus, pero es un estatus falso. Es un estatus que no vale la pena porque es un estatus donde tu propio ego se está alimentando. Tenemos que aprender a ser humildes. Dios dice en su palabra que al contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Y qué es una persona humilde? Una persona humilde es la persona que entiende quién es en Dios y como tal es capaz de darle amor a otras personas y de reconocer a mi prójimo como mayor a mí mismo. Eso es humildad. El Señor Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Se supone que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la certeza y la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús no vino aquí a la tierra en su primera venida para buscar adoración. Jesús vino a servir. Jesús se coloca por debajo del hombre. Se humilla a sí mismo, dice la palabra en Filipenses.
Siendo Dios, se hace hombre, pero no solamente se hace hombre. Jesús se humilla hasta lo sumo para ponerse por debajo de nosotros. Por eso lava los pies de sus discípulos, porque el lavar los pies de sus discípulos era algo que solamente el sirviente de la casa debería hacer a los viajeros, a los extranjeros o a los dueños de casa. Pero el Señor se ciñe ese manto y le dice a sus discípulos que a cada uno les lava los pies. Eso es humildad. Humildad es cuando tú te pones por debajo para que la otra persona pueda ser bendecida. Porque a veces somos humildes con Dios. Y a veces somos humildes con las personas de autoridad o de eminencia. Pero no somos humildes con nuestros enemigos. No somos humildes con otras personas que de pronto no gozan o no tienen lo que tú tienes. Ese pequeño permiso y ese pequeño orgullo que para ti es insignificante es una zorra pequeña. Y tarde o temprano van a dañar tu viña. ¿Qué otra zorra encontramos? El chisme. El chisme es una zorrita pequeña que permitimos en nuestra vida. Chisme o chismoso no solamente es el que habla, sino el que escucha. Cuando hablamos de un tercero cuando no está ahí. Cuando así hablemos bien. Pero nadie tiene por qué estar hablando de otras personas. Y la Biblia, desde Génesis en adelante, habla acerca de eso. Cuidemos nuestra boca. Cuidemos de estar nosotros murmurando y hablando de uno y de otro. Cuidémonos del chisme, porque eso, aunque te parezca insignificante y tú me digas, soy pastor, pero eso no es malo. Para nosotros no es malo. Para Dios sí lo es. Porque esa es una pequeña zorra que te está dañando el viñedo. Cuando tú comienzas a murmurar en tu vida contra otra persona. Ay, aquí entre nos que no hay nadie, venga, hablemos y esto, y usted qué le pareció, y esto y lo otro. Caemos en chisme. Guardemos nuestro corazón de eso. Porque esa es una zorra pequeña y está maltratando tu viñedo para que no haya fruto. Guarda eso. La crítica es otra zorra. Cuando comenzamos a criticar a uno y al otro, cuando comenzamos con ese sentirnos con la autoridad de juzgar si algo está bien o no está mal en nuestra vida o en la vida de los demás. Guardémonos de la crítica, de estar criticando. Si alguien hace algo malo o si alguien hace algo bien, ni tú ni yo somos jueces para calificar lo que una persona hizo. No tenemos la autoridad moral, no tenemos autoridad de tirar la primera piedra en contra de una persona que se equivoque. No tenemos por qué criticar. Y de la crítica sale la murmuración. El murmurar, el hablar detrás de las personas. Guardemos nuestro corazón de esto. La pereza. Es que me da pereza orar, es que me da pereza leer la Biblia, es que me da pereza ir a la iglesia. No permitamos la pereza en nuestro corazón. Esa es una pequeña zorra. Es una zorra pequeñita. Eso no le hace daño a nadie, es insignificante, pero está dañando tu viñedo. Nos gusta estar acomodados, nos gusta estar tranquilos. No nos gusta esa ley del esfuerzo. Son zorras pequeñas. Son cosas pequeñas e insignificantes a nuestros ojos. Pero eso
está dañando tu viña. Lo que Dios está haciendo en tu vida se está estropeando por permitir esos pequeños animalitos que tal vez no los ves por lo pequeños. O tal vez crees que no son zorros grandes, son los grandes pecados en tu vida. Son esas cosas pequeñas lo que está dañando tu vida. La lujuria. Estar deseando cosas sexualmente fuera del matrimonio. Estar mirando pornografía. Estar mirando en páginas normales como Instagram, como Facebook. Tú dices, no, pero es que esa muchacha, esa modelo no está desvestida, no está mostrando nada, pero la estás codiciando. Estás deseándola. Estás permitiendo fantasear y alimentar. La palabra del Señor dice que tu deleite está en tu esposa, en tu esposo. Y a veces permitimos la lujuria. Permitimos la fantasía. Tal vez tú estás en tu matrimonio, pero de pronto hay alguien de amigo, un vecino o alguien conocido alrededor tuyo que te atrae. No permitas esas cosas. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez nadie sabe que tú en tu corazón tienes sentimientos así en tu vida. No alimentes la lujuria. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con tu teléfono, con lo que estás viendo, con lo que permites. Ten cuidado con quien hablas a través de un chat. Como le decía a mi esposa. Y hemos nosotros creado eso entre nosotros. Mi mejor amigo, mi mejor amiga es mi esposa. Y el mejor amigo y mejor amiga de mi esposa soy yo. No pueden haber mejores amigos externos en un matrimonio. No pueden haber confidentes fuera del matrimonio, del sexo opuesto. Que es que tengo una amiga que ha sido de años, o tengo un amigo en mi trabajo o mi vecino y yo le cuento al todo. No permitas eso. Tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu esposo o debe ser tu esposa. No debe de haber un mejor amigo externo. Porque cuando nosotros permitimos esos mejores amigos, tarde o temprano, esa amistad se convertirá en otra cosa. Tu confidente debe ser tu esposo o tu esposa. No las personas fuera del matrimonio. Porque ahí nosotros permitimos y estamos permitiendo pequeñas locuras, como dice Eclesiastés. Una pequeña locura. Una pequeña. Eso no tiene nada. Pero ahí estamos abriendo nosotros puertas que no debemos abrir. Guardemos nuestro corazón de aquellas cosas que sabemos que son insignificantes, que tal vez ni siquiera tu esposo o tu esposa lo saben. Pero son esos pequeñas zorritas que están ahí. Esos pequeños animalitos insignificantes que nadie los ve, pero que Dios sí los ve. Y eso está trayendo muerte y está trayendo destrucción a tu viñedo, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. La grosería. Cuida tu boca. Cuida tu boca. Hay personas que se convierten al Señor y lo último que se convierte es su boca. Oran, leen la Biblia, van a la iglesia, pero sus bocas hablan groserías. Esa es una pequeña zorra. Y esa pequeña zorra no deja que tú avances en la vida. El Señor me mostraba todo esto en Cantares y me parecía maravilloso. Me parecía confrontante porque tuve que examinar mi corazón. Porque a veces permitimos pequeñas zorritas insignificantes, animalitos que nadie ve. Pero cuando vamos y miramos y las hemos dejado ahí por tiempo, miramos nuestras viñas y están echadas a perder.
No vemos vidas que no tienen fruto, vidas que todavía viven en enfermedad, personas que todavía viven arruinadas, viven en fracaso, viven renegando. ¿Por qué? Porque permiten el rencor, porque permiten el odio, porque permiten el orgullo en sus vidas. Ahora hay otro grupo de zorritas. Zorritas pequeñas, zorros pequeñitos. Y esos zorros son aquellas cosas que nos roban el gozo del Espíritu Santo. Ya no son pecados, son situaciones que hemos permitido en nuestro corazón. Entre ellos encontramos el miedo. Tal vez tú estás acostumbrado o acostumbrada a tener miedo en tu vida. Le temes a la muerte, le temes a cualquier dolor que salga en tu cuerpo. Me dolió aquí y tú ya te imaginas en la UCI dando las últimas palabras. Esa es tu vida, llena de miedo, llena de, digamos, como de ese terror que rodea tu vida. Eso es una pequeña zorra. Cuando tú permites tanto miedo en tu vida, eso carcome tu fe, destruye, pisotea lo que Dios está haciendo y no deja crecer ese fruto que Dios quiere darte en tu vida. Hay personas que son cristianos y aman al Señor, pero le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a cualquier dolor en su cuerpo. Le tienen miedo a una situación difícil. Le tienen miedo a personas. Le temen a personas. Tienen miedo que mi futuro, que mis hijos, que esto, que lo otro sea el más oscuro. No, confía en el Señor. Confía en Dios, confía. Pon tu confianza en el Señor. La palabra de Dios dice que nosotros no tendremos temor ni terror a las malas noticias, porque estamos confiados en Cristo. Estamos confiados en el Señor. Pero hay personas que aman al Señor, tienen una vida cristiana, pero están atadas. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el temor pone lazo al hombre. Y cuando tú tienes miedo, es un lazo que no te deja avanzar. El miedo es una atadura, algo que ata tu vida, que no permite que tú puedas vivir a plenitud en Cristo Jesús. Es una pequeña zorra. Tal vez para ti ese animalito es insignificante. Tengo miedo, pero a mí se me pasa. No, tú no puedes alimentar tu vida del miedo. Tú no puedes vivir de miedo al fracaso, a que las cosas no se te den. No puedes tener miedo a que vas a claudicar en la fe o que de pronto las cosas no van a salir como esperas. Aprende a poner tu confianza en Dios, porque miren, hay personas que tienen fe en que algo va a pasar en sus vidas y le piden a Dios y claman al Señor por eso, y eso los mantiene motivados a orar. Pero en su corazón hay un miedo a que, ¿y si eso no pasa? Y yo te devuelvo la pregunta, ¿y si eso no pasa, qué? ¿Te vas a apartar de Dios? ¿Vas a dejar la fe porque de pronto una de las respuestas de Dios es sí, no o espera? Y tal vez te dijo no. A mí Dios me ha dicho no a muchas cosas. He orado por cosas durante toda mi vida como creyente. Y así como he visto milagros en mi vida, ha habido respuestas donde Dios me ha dicho no. Pero he entendido que no puedo quitar mis ojos de Él y seguir adelante en la fe, porque ese no es un mejor sí de Él en algún momento. Vuelvo y te digo, ese no de hoy, de Dios en algo en tu vida, puede ser un sí bajo su propósito en Él en un futuro. Dios siempre piensa bien de nosotros, pero los pensamientos de Dios son más altos. ¿Por qué? No porque Dios tenga unos pensamientos egoístas de mí, sino que Dios sabe qué es lo que mejor es, o qué es lo bueno o lo más conveniente para mí. Dios nunca te va a dar no solamente lo que quieras,
Dios te va a dar lo que necesitas en tu vida para cumplir el propósito de Dios. No es lo que tú quieres, porque Dios no responde a caprichos. Dios responde a propósitos. Y todo lo que Dios te dé alimenta o construye el propósito final que Dios tiene para ti en tu vida. La eternidad y la gracia de Dios no se limitan a esa petición que estás haciendo en tu vida en este tiempo. Dios ve el panorama completo y Dios sabe que si eso que le estás pidiendo a Dios en estos momentos, en este tiempo, aporta al propósito, a ese supremo llamamiento que dice la palabra de Dios, Dios te lo va a dar. Pero si sabe que eso que le estás pidiendo en un futuro te va a hacer sufrir, te va a poner a desviarte de la fe de Dios, te va a causar lágrimas, o simplemente te aparta del Señor, Dios no te va a dar nada de eso, hermano. Dios no te va a responder. Por eso es importante pedirle a Dios, pero entender que siempre estaremos ligados y rendidos a la voluntad de Dios. Otra zorra que encontramos nosotros en nuestras vidas es la amargura de corazón. Hay personas que tienen amargura en su vida, amargura en su corazón, por situaciones que vivieron en su vida. Y hay amargura, no hay gozo en ellos, no hay gozo en nada de lo que ellos hagan. Siempre hay esa amargura en su corazón. Y la Biblia habla de que no debemos nosotros permitir que una raíz de amargura salga en nuestras vidas. Y hay personas que aman al Señor, buscan al Señor, pero cuando van a dar fruto, la amargura de su corazón no los deja. Hay amargura. Hay la ausencia de gozo, la ausencia de esa paz del Señor, y a cambio hay amargura, y a toda hora están de mal genio, a toda hora están haciendo mala cara. Si amanece gris el día, se les acabó la felicidad. Si algo sucedió, perdieron el control por completo y llegó la amargura nuevamente. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser personas de doble ánimo. No podemos tener alegría en la mañana y cuando llegó el problema, escóndase todo el mundo porque tuvo un problema, porque algo no le gustó. Tenemos que aprender a que esa zorrita, ese zorrito de la amargura de corazón no carcoma nuestras vidas. Porque eso no es otra cosa entonces, que nuestra fe es algo circunstancial. Estoy bien mientras todo ande bien. Pero cuando algo se sale de su parámetro y de su control, perdí el control y me convertí en el hombre increíble o en la mujer increíble y arrasé con todo el mundo y comencé a decir groserías, comencé a maldecir, perdí mi fe, me despeluqué completamente, como decimos, y perdimos el control. Guardémonos de eso, porque en esos momentos podemos herir a una persona. En esos momentos de descontrol de nuestra vida podemos perder nuestra fe, podemos maldecir. Y tenemos que guardar nuestro corazón de esto. Otra de esas zorras pequeñas es la depresión. ¿Hay cristianos que se deprimen? Claro. La depresión va a tratar de llegar a tu vida para colocarte por debajo, para tratar de desanimarte, para tratar de acabarte. El profeta Elías, cuando Jezabel lo amenaza y le dice: mañana a esta hora estarás muerto, Elías. Mañana a esta hora voy a acabar contigo. Y Elías había destruido y había hecho descender fuego del cielo y consumió a los 400 profetas de Baal. Los consumió en el fuego. Fue un gigante.
Pero al otro día esta mujer manipuladora, Jezabel, lo amenaza y este hombre cae en una depresión que se va solo por allá. Y se duerme al lado de una palmera. Se deprime. Pero el amor del Señor no lo levanta a las malas. No, le dice, el Señor manda un ángel a Elías. Le da alimento y le dice, sigue durmiendo. La depresión nos causa una caída emocional. Pero no podemos permitir que situaciones nos depriman, nos entristezcan. Siempre el enemigo va a usar dardos llenos de veneno para deprimirnos, para hacernos sentir tristes. Pero ahí es cuando tú debes ir a la presencia del Señor, ir a la palabra y retomar tu imagen y tus fuerzas en Cristo. Porque la depresión es un golpe bajo a nuestra autoestima como seres humanos. La depresión te hace sentir que tú no vales nada, que tú no eres importante, que lo que tú has hecho y el esfuerzo que tú has hecho no ha valido de nada, que de pronto tú has dado lo mejor de ti y no has recibido lo mejor. Y el enemigo va a tratar de llenar tu vida y destruirte con un dardo inflamado de depresión para que tú caigas. Cuando tú caes en depresión, le estás abriendo la puerta al enemigo. No permitamos o no creamos que, no, es que estoy deprimido y eso ya es normal en mi vida. No. No permitas esos pequeños zorritos en tu vida. No permitas la depresión en tu vida. Porque ese pequeño zorrito se está comiendo el fruto, la bendición y tu intimidad con Cristo. Y lo que va a hacer es que cuando tú veas, estás caído en una depresión que no se sabe si uno vuelve a levantarse. Hay personas que se han apartado del Señor porque les ha llegado una depresión muy grande en sus vidas. Y no volvieron a levantarse. Otro pequeño zorrito es el estrés. Esa es la enfermedad de este siglo. El estar estresados, el estar preocupados, el estar angustiados. El estrés no te deja ver la palabra de Dios. El estrés no te deja ver a Cristo y entrar en su paz, shalom en tu vida. Y acordémonos que la palabra shalom es restauración, es paz, es bendición, es prosperidad, es sanidad. Es estar completo en Dios. Cuando tú permites que el estrés entre en tu vida, tú estás saliéndote de control. Estás en un estado de intranquilidad en tu vida y eso no está bien. Porque no es lo que Dios quiere para tu vida. Aprende a descansar en la palabra de Dios. Aprende a recitar la palabra de Dios en tus momentos de estrés y de angustia. Cuando han venido momentos donde de pronto no tengo el control de las cosas y el enemigo quiere traer estrés a mi vida, yo voy a la palabra, yo me alimento, yo la recito. Yo oro, yo me postro ante el Señor, lo adoro, le doy gracias. Porque el enemigo ¿qué quiere? Que cuando tú estés en estrés, quieras tener el control de aquello que no puedes controlar. Eso es lo que el enemigo quiere. Que cuando algo en tu vida te intranquiliza, que cuando hay algo en tu vida que se ha salido de los rieles del control de tu vida, tú corras a tratar de controlarlos preocupándote. Y cuando haces eso, pues caes en la trampa de estar mucho más estresado. Cuando estés en un momento de estrés, aparta un tiempo. Métete con Dios, adora al Señor, dale gracias, recita la palabra en voz alta. Coge la Biblia y comienza a leer una palabra de fe en tu vida. Y comienza a orar y a descansar en el Señor. Si sientes llorar en ese momento, llora. Pero no un lloro de derrota, sino un lloro de decir, Señor, te entrego esta preocupación. Te entrego esta situación que me está agobiando. La pongo en tus manos y voy a confiar en ti. Otro zorrito es el rencor. Cuando tú tienes ese rencor contra una persona, no dejes que eso crezca en tu vida. No permitas esos pequeños animalitos en tu vida, esos zorritos.
llamado rencor, cuando odias a una persona. Sé que hay personas que nos han ofendido. Sé que hay personas que nos han maltratado, verbal, física o de otra manera. Pero aprende a no guardar rencor en tu vida y bendice a esas personas con el perdón. Bendice a esas personas. No permitas que esos zorritos llamados rencor aplasten tu viña, te roben el gozo, te roben la bendición, te roben el fruto del Señor en tu vida. Saca ese rencor de tu corazón y perdona. ¿De qué te vale buscar al Señor si todavía odias a personas en tu vida? Dios dice en su palabra que cuando nosotros vayamos al altar ante el Señor, si tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos la ofrenda y antes de colocarla ante el Señor, vayamos y nos arreglemos con otra persona. No guardemos rencor. No alimentemos con veneno pensamientos hacia otros, odio hacia otras personas o rencor en algunas situaciones. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a llevar este amor que tú has recibido a través del Señor Jesucristo y bendecir a otras personas. Otro zorrito, otra zorrita que Dios me mostraba es la baja autoestima. Muchos sufren de baja autoestima, se sienten pequeños, se sienten que no son capaces, se sienten inferiores, sienten que las otras personas están por encima de ellas. No permitas en tu vida la baja autoestima. Acuérdate lo que la palabra de Dios dice, que nuestra imagen es según Cristo. Y que tú estás sentado junto a lugares celestiales, junto al Señor Jesucristo. Si tienes o no tienes, eso no te hace más o te hace menos que otra persona. Piensa de sí mismo conforme a la palabra de Dios. Tú eres amado, amada por Dios. Tú eres bendecido, tú eres comprado por sangre. Eres valioso para Dios. Lo que leíamos en Isaías en el capítulo 43 la semana pasada, cuando Dios nos dice que somos a sus ojos de gran estima. Si para Jesús, si para nuestro Dios tú eres valioso, eres valiosa, ¿por qué te tienes que sentir inferior a otros? ¿Por qué permites que la baja autoestima esté gobernando tu vida? Y hay personas que donde quiera que vayan se sienten inferiores, se sienten pequeñas. Hay mujeres que se miran al espejo y se sienten feas, se sienten llenas de kilos, se sienten en una cosa, se sienten mal, sienten que tienen el ojo no sé cómo, sienten que esta ceja está mal, sienten que el pelo no les da, sienten que tienen las orejas. El enemigo es el único que te va a hacerte sentir feo o fea. Él es el único, porque él tiene envidia de la perfecta creación de Dios. Cuando te mires al espejo, Señor, gracias por lo que soy. Tú no te puedes medir, porque eso es lo que el mundo nos da a nosotros. Si tú eres hermoso, bueno, ser hermoso, mira a esta supermodelo. Eso es hermoso, eso es perfección. Y nos miramos nosotros y tal vez no tenemos esos estándares que esta persona tiene. Nos sentimos feos. Es que no sé, es que se está usando el cabello de esta forma, de esta otra forma. Es que tienes que maquillarte así para que quedes bonita. Es que tienes que tener, no sé, estas medidas, este peso. Dios te ama como eres y punto. Aprende a aceptarte como eres. No entres en un estándar de otra persona. Aprende a aceptarte. Aprende a aceptarte. Aprende a amarte. Aprende a que si eres así, gloria a Dios, soy así, Señor. Para ti soy hermosa. Para ti soy atractivo y guapo, Señor. Nunca vamos nosotros a calar o a nosotros poder estar a la altura de alguien. Producto de eso es, miren las redes sociales.
Una mujer se hace un artista, un actor, está bonito y de pronto quiere verse un poco más joven. Va al quirófano y pone la foto ilusionada como post en Instagram, esperando que todo el mundo le diga: qué bella estás, qué joven estás. Miren cuántos insultos le van a decir. Antes se veía mejor. Pero ¿qué se hizo? Usted ya es otra. Así vemos nosotros las redes sociales. Nunca vas a ser aceptado en esta sociedad. Si eres muy alto, uy, no, es que es demasiado alto. Si es bajo, no, es que es muy bajito. Si eres moreno, si eres blanco, si tienes ojos verdes o los tienes negros, no te importa. Para ti, para Dios, eres perfecto porque Él te hizo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios dijo: todo lo que he hecho es bueno. No trates de ser aceptado en una sociedad que no te va a aceptar y no te va a rechazar y que siempre va a estar rechazándote. Las redes sociales son hermosas, son preciosas para compartir la verdad, para poder edificar, pero no intentes que de una u otra manera la gente acepte lo que tú haces. Y yo lo he visto. Personas que se ilusionan: miren, estoy en esto, estoy estrenando, me puse esto, me puse lo otro. Y son más los insultos que los cumplidos. No trates de calar ahí. Entonces ahora todas las mujeres tienen que hacerse mentón, tienen que hacerse pómulos, tienen que hacerse estiramiento, tienen que tener el cabello no sé cómo tienen que tener los labios. Acéptate como eres. Acéptate como eres. Ámate, no conforme a tu propio amor, sino conforme al amor de Dios. Sé feliz con lo que eres. Sé feliz con lo que tienes. No vivas en esa insatisfacción de la baja autoestima, de sentirte insatisfecho, insatisfecha. Te miras al espejo y me falta más de aquí, me sobra de aquí. Y todos los días estás en ese inconformismo personal. Ámate como eres, porque Dios te hizo hermoso y hermosa. Y el último zorrito indefenso que Dios me mostraba es la incredulidad. Vives con incredulidad en tu vida. Vives con esa incredulidad. Un día crees, un día no crees. Un día tienes fe, el otro día no tienes fe. O estás en la iglesia o estás recibiendo la palabra de Dios, pero por dentro dices: pero igual a mí Dios no me ama. Pero tanto que he orado, tanto que he buscado a Dios, tanto que he ido a la iglesia y miren, sigo igual de enferma, sigo igual de desempleado, desempleada. Y tu vida está alimentada por esa incredulidad en tu vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras? Esos pequeños animalitos que hay en tu vida. Contéstate ahí mismo donde tú estás. Examina tu corazón y permite que animalitos indefensos has permitido en tu vida y por eso tu vida hoy no está dando fruto. Porque has permitido que esas cositas pequeñas e insignificantes estén pisoteando el viñedo, esa obra que el Señor quiere hacer en tu vida y que te está robando bendición a tu vida, a tu corazón. Si identificaste una, dos de esos zorritos en el día de hoy, es tiempo que los cases. Es tiempo que los cases y digas: no más. Porque aunque te parece insignificante, dice la palabra, están echando a perder tu viña.
están pisoteando y dañando lo que el Señor está haciendo en tu vida, esas pequeñas zorras están destruyendo la obra de Dios. Y ahí, para finalizar, en el mismo verso 15, dice: porque nuestras viñas están en cierne. En cierne. Y la palabra, esa palabra cierne, ¿cierto? Es la fruta, la uva que ya dio flor, que está en su momento, que está en su tiempo. Y este es tu tiempo. Este es el tiempo de fruto en tu vida. Este es el tiempo donde Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Por eso el escritor de Cantares dice: cacen esas zorras, porque ya las uvas están dando flor, están dando ya los frutos, están en su mejor momento. Y este es tu mejor momento, porque Jesucristo, el Señor Jesús, ha llegado a tu vida. Y si tal vez no habías dado fruto, no habías sido prosperado, no habías sido sanado, es tiempo que saques esas zorras para que el fruto y la bendición del Señor se aplene en tu vida. En el hebreo, cuando uno habla en el original, cuando uno habla de esa viña o esa uva en cierne, es la palabra semadar, que es la uva lista. Es la uva que ya está rosada, ya está en su mejor momento, con el tamaño, con el sabor perfecto. Esos son los momentos donde tú debes cuidar tu corazón. Cuando a veces nosotros sentimos que todo lo hemos logrado, cuando las cosas están perfectas, ahí es cuando más debes cuidarte. Es cuando más debes cuidar tu corazón. Guarda tu corazón para que la gracia del Señor no se vea opacada por esos animalitos insignificantes para los demás y para ti mismo. No sigas permitiendo esa negligencia por cuidar tu viña. No creas que ser creyente, no creas que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia el domingo. Es orar una vez al día, leer la Biblia y no más. Ser cristiano es ser diligente y estar atento a todas aquellas cosas que de pronto roban esa bendición de Dios en tu vida. Que tú puedas buscar en el Señor Jesús la fuerza, la fortaleza, la restauración, la sanidad en tu vida, para que esos animalitos sean desarraigados para siempre, no de que se vayan y al otro día vuelvan. Tal vez tú escuchas esta enseñanza y mañana dices: ¿de verdad que el pastor dijo esto? No, yo no te lo dije. El Señor te está diciendo que hay cosas en tu vida que tú estás permitiendo, que has seguido permitiendo en tu vida, y están dañando lo que está pasando y el fruto que Dios quiere en tu vida. Es hora de sacar esos zorritos, esas zorritas pequeñas. Es hora de hacer una limpieza a tu viña y decirle: Señor, eso que me está afectando, que está impidiendo que yo dé fruto en mi vida, es hora de que salgan, Señor. Ayúdame a través de tu amor y tu presencia. Nosotros, como creyentes, no podemos permitir que esto siga robando nuestras vidas. Conozco personas que llevan años en la vida cristiana como creyentes, pero siguen todavía con el chisme, con la murmuración, con la crítica, con el miedo, con el rencor, y no avanzan. No avanzan. Esto no te va a dejar avanzar. Esto te va a dejar llegar hasta cierto punto, pero de ahí para allá no vas a avanzar. Y es triste, porque muchas personas prefieren seguir siendo así, rencorosas, vivir en el estrés, vivir en la angustia, vivir en la depresión, vivir en la pereza, en la murmuración, en la grosería, que dejar que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas para dar fruto.